Leyendo las últimas cartas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. Ya estaban por sacrificar a Pablo, lo iban a matar por predicar el evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? Matarlo por predicar el evangelio. Qué tremendo, hermanos. Porque no hay lugar en este mundo para los hijos de Dios. No nos van a amar, hermanos. No nos van a tomar en cuenta, hermanos. Esta es la única nación, Estados Unidos, América del Norte, la única nación donde se respetaba el cristianismo ante el evangelio. Y me refiero al verdadero evangelio. Este evangelio moderno flacucho, donde no hay convicción de nada, ese lo acepta cualquiera. Pero el verdadero evangelio de Jesucristo, hermano, no es aceptado en casi la mayoría del mundo. De las 193 naciones que hay, en pocas permiten predicar el evangelio. En pocas. Dije el evangelio, no tradiciones, el evangelio. Pero ¿qué nos importa, verdad, hermanos? Si odiaron a Cristo, si odiaron a los apóstoles, los persiguieron. Y a Pablo aquí lo iban a matar por haber predicado el evangelio. Y él le da las últimas palabras y los últimos consejos a Timoteo y a Tito de qué hacer con la iglesia. ¿Qué decirle a la iglesia días antes de que fuera matado Pablo? O sea, él le dio el mejor consejo que pudo a Timoteo. Dile a las iglesias esto. Dile a las iglesias aquello. Y es donde Pablo alertó más a la iglesia que tuviéramos cuidado de la apostasía, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. Y le dijo Pablo a Timoteo, solamente predica a Timoteo la sana doctrina. Y manda a otros por ahí que andan predicando otras cosas, que no anden predicando otra cosa que no sea sana doctrina. Ahí empieza, hermano, Pablo a escribir las últimas epístolas que él escribiera antes de ser muerto por la causa del evangelio. Y si mataron a nuestro Señor, y si mataron a los apóstoles, y han perseguido a la iglesia del Señor por todos los siglos, hermano, es porque odian la verdad. No somos de este mundo, hermanos. Nosotros vamos de pasada. Hágase de la idea que nuestra morada es la eternidad con Cristo, no aquí. No se esté enamorando tanto del dinero. No se enamore de las casas, de los carros, de los bienes. Aquí se queda todo eso aquí, hermano. Cuando se vaya no se lleva nada, ni un centavo se lleva. No se lleva ni un penny. Pero que lo deja la compañía a mi hijo y a mis nietos. Déjele lo que quiera usted. Pero si no le deja a Cristo, no les ha dejado nada. Perdona la franqueza, pero así me gusta hablar. No me gusta andar con rodeos. A mí nunca me gustó, hermano, que un pastor me anduviera con rodeos. A mí no me gustaban los pastores que venían a jugar con la iglesia, a saquear a la iglesia, hablándole puras cosas bonitas para sacarles el dinero. Nunca me gustó un pastor a mí, un predicador evangelista, cobarde, que se detenía para la palabra. Por eso yo admiraba mucho a Benjamín Pérez, admiro mucho a Jim Swaggart, a David Wilkerson, a Chuyo Olivares y a los pastores que tenemos aquí, hermano. Hermano Álvaro Navarrete le habla la pura palabra también. Usted lo ha escuchado aquí. Es que la gente no quiere ya eso, hermano. La gente quiere un pastor que se pare aquí en la radio, que ponga su programa y que nomás esté gritando y hablando de bienes y de promesas. Hermano, entienda usted una cosa, eso ya viene por garantía de Dios. Pero tiene que estar la promesa condicional. Las promesas no las aventó Dios nomás, ahí le van. No, hay condiciones, tenemos que aceptar a Cristo como Salvador, tenemos que servirle fielmente, tenemos que guardar sus mandamientos, obedecerle en todo, hacer su voluntad. Si es que queremos las bendiciones de Dios, ¿cómo queremos las bendiciones de Dios? Vivir como nos dé la gana, hermano. O hermana, no se puede. Por eso tenemos que volvernos, hermanos, al estudio expositorio de la palabra de Dios. Y no nomás al estudio expositorio, hermano. Cuando se predica un mensaje, se tiene que predicar expositoriamente. Hace unos días atrás, hermano, me habló un joven. Porque yo puse un posteo, hermano, de que las danzas de las banderas en las iglesias tienen su origen pagano.
No traten de ponerle Biblia ahí, no existe tal práctica en la Biblia, hermanos. No trate de adornar ahí lo pagano para decir que es cristiano. Sacando ahí el libro de Daniel de contexto, el libro de los Salmos, donde dices que su bandera sobre nosotros es amor. Sí, pero ahí la palabra bandera no es una bandera literal, es un estandarte. Un estandarte levantará el Señor para protegernos. Su estandarte sobre nosotros, su protección sobre nosotros es amor. Y el joven me decía que si qué es lo que yo miro mal con la danza de las banderas. Le dije, no es que yo mire algo mal, es que no tienen base bíblica. Le dije, ¿dónde está la base bíblica de ustedes para echar fuera demonios con banderas? ¿Dónde está la base bíblica para limpiar el ambiente de demonios con bandera? Le dije, ¿dónde está su base bíblica? Pues si ustedes van a enseñar algo o predicar algo, denme la base bíblica, le dije a este joven. ¿Tiene una base bíblica? No, pues no, en realidad no. Entonces, ¿cómo quieres enseñar algo, instruir algo que no tienes base bíblica? Porque tu convicción personal te dice que andan ahí que es que echando fuera demonios, libertando demonios de los aires. Para los que están en la radio, estoy haciendo las alas así como que voy abriendo camino. Ahí que es que abriendo camino para los demonios. Déjese de cuentos. La palabra de Dios es poderosa bastante para abrir caminos, para libertar a la gente, para que salgan corriendo los demonios. Mira, usted tiene que entender una cosa, hermano. Los demonios no quieren, no les cae mal la palabra de Dios. Donde hay sana doctrina, un demonio no quiere estar ahí presente. No aguantan la verdad, hermanos. Los demonios no resisten la verdad. Por eso, detrás de su púlpito, predica la palabra. Predique sana doctrina, predica la palabra como es, ¿para qué anda con cuentos? Esa no era la práctica de la iglesia primitiva, hermano. La práctica de la iglesia primitiva era predicar sana doctrina, la verdad como es. La mayoría de los estudios de la iglesia primitiva que hacía Pablo, Pedro y los apóstoles era enseñarle al mundo el arrepentimiento. Era enseñarle a la iglesia de irse del pacto abrámico, del pacto de la ley, al nuevo pacto. Y hoy día usted tiene muchas personas que yo las conocí en la iglesia, que ahora son judíos, que ahora son judaizantes, que ahora guardan el Torah, que es que Shalom Shabbat, que ando vestido para el Shabbat ahora. Por favor, hermano, tanto que batalló Pablo para defender a la iglesia de la falsedad de los judaizantes, y ahora la iglesia abrazando eso. Tenga cuidado, hermano, lo que escucha, lo que ve. Lo único que tenemos que estar predicando en estos tiempos es el evangelio de acuerdo al nuevo pacto. Si va a hablar usted del pacto abrámico, está bien. Si va a hablar de la ley, está bien. Pero si usted no le da la aplicación correcta bajo el nuevo pacto, usted está enseñando falsa doctrina. Usted está enseñando doctrinas de demonios. Y por eso Pablo a Timoteo, en sus últimos días en esta tierra, alerta a Timoteo y a Tito, que le digan a las iglesias que contiendan por la fe, que no estén permitiendo que la gente esté predicando basura, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios detrás de los púlpitos. Y de esta manera entramos al versículo 3, primera carta de Pablo, apóstol a Timoteo, versículo 3. Vamos a leer el principio, que ya vamos en el 3 apenas. Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandamiento de Dios nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Por qué escribe Pablo a Timoteo y a Tito? ¿Por qué les escribe? Dice aquí, por mandamiento de Dios. Esto no es una sugerencia de Pablo, hermano. Esto es el Espíritu Santo hablando a la iglesia, a usted y a mí. El 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí a Macedonia, para que requieres, en el original dice, para que mandes, algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías sin término, que antes engendran cuestiones, más bien que la edificación de Dios,
que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Se fija? Pablo le dice a Timoteo, mándales a algunos por ahí que no estén enseñando herejías, que no estén enseñando filosofías, ni del pensamiento positivo, ni de que usted va a realizar su propia realidad con lo que usted visualiza. Todos estos tipos de maestros había en esos tiempos. Mayormente los judaizantes, aquellos que querían forzar a la iglesia primitiva a volverse a las ceremonias de la ley. Y Pablo les dice, no lo hagan, no lo hagan, diles que no lo estén haciendo eso. Por eso, hermano, me desespera que miro a la gente en Facebook tan ignorante de la palabra de Dios, gente que iba a la iglesia antes, gente que se criaron en el evangelio, hermano. Yo me crié en las asambleas de Dios desde 40 años, por 40 años, hermano. Pero gentes que yo sé que eran líderes que sabían la palabra, ahora me salen con que tienen que guardar el sábado. Y ahora me salen que tienen que volver a la ley. Por eso le digo, hermano, no hay nada mal predicar del pacto abrámico, no hay nada mal predicar del pacto de la ley, pero se le tiene que dar la aplicación bajo el Nuevo Testamento. Y ponen escrituras que Mateo 5, 17 y 18 las ponen ahí ellos cada rato. Y déjenme leer una cosa. Ya que estamos en Mateo, que les mencioné eso, lo voy a leer, porque el otro estaba una persona que yo sé que se creó en una iglesia correcta. Ahí ahora que es que, guardando el sábado y las ceremonias de la ley, has apostatado, amigo, pastor. Si ustedes han vuelto al judaísmo, ustedes han apostatado su iglesia y usted está apostatado. Es lo que dice la palabra de Dios. Que los que se quieren, en Gálatas 5:4 dice la palabra de Dios, que los que se quieren justificar por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Las ceremonias de la ley. Los sábados, las comidas koshers, el vestuario, las ceremonias de la ley. Dice Pablo en Gálatas 5:4 que los que se quieren justificar por las obras de la ley caen de la gracia. ¿Qué es caer de la gracia, hermano? Apostatar. Apostatar. Le voy a leer esta escritura que mucha gente la saca de contexto, aún pastores de experiencia. Los he escuchado que cuando leen esta escritura la sacan de contexto. Yo no sé cómo están de pastores mucha gente, hermano, ni conocen la palabra de Dios. La predican fuera de contexto. Sacan doctrinas que no son. Si la palabra es sencilla, hermano, léala en contexto, déjela en contexto. La palabra no tiene que usted que cambiarla ni a interpretarla a su manera. Simplemente léala como está escrita. Aquí es donde mucha gente malentiende, mire. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Note lo que dice. No he venido para abrogar. Ajá. Si ahí tuviera un punto, si ahí tuviera un puntito, yo entendería por qué los que quieren hoy guardar el sábado y el judaísmo moderno. Yo entendería que lo sigan haciendo. Aunque no pueden, no hay templo, no hay corderos, no hay sacerdotes, no pueden guardar la ley toda. Porque Pablo dice que si tú quieres guardar la ley y quebrantas en un solo punto de la ley, eres culpable de toda la ley. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? O guardas toda la ley o no la guardas. Y nuevamente, nada que ver con la ley moral. La ley moral era en la eternidad pasada, en el presente y en la eternidad futura. Porque la ley moral es la mera naturaleza de Dios. Pero no es lo que dice aquí. Si dijera aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar. Si eso dijera ahí y tuviera un punto ahí, aceptaría su punto de vista, pero no puedo porque dice, sino a cumplir. Ajá, ahí está la diferencia. Que la ley en Cristo fue cumplida y los profetas fueron cumplidos en Cristo. Quiere decir que en Cristo ya no hay necesidad ni del pacto abrámico ni del pacto de la ley. Porque Cristo es el cumplimiento del pacto abrámico y el pacto de la ley bajo un solo pacto, el pacto de Jesucristo. Jesucristo es el nuevo pacto. ¿Entiende eso? Por eso usted no puede estar echándole vino nuevo a cisternas viejas. Donde salió todo un movimiento falso, hermano, de esa palabra vino nuevo. Toda una secta falsa salió de ese término vino nuevo. Hay iglesias, movimientos que se llaman vino nuevo. Pero fíjese lo que dice el 18. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y tiene otra vez la coma ahí. Dice aquí, perecerá de la ley.
Pero no tiene punto, tiene coma. Quiere decir que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Hasta que todas las cosas sean cumplidas. Querido hermano, hermana, ¿qué dijo Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario muriendo por el mundo? ¿Qué son las últimas palabras que dijo Cristo? Consumado es. ¿Qué fue consumado, hermano? La ley y los profetas, la redención del hombre. Entonces, después de Cristo para acá, hermanos, no se necesita guardar ningún ritual de la ley. Las leyes morales sí, porque son la naturaleza de Dios. Entienda la escritura. Entonces, le voy a leer las notas para que entienda usted. No penséis que he venido para abrogar la ley. Era la ley de Moisés. O a los profetas. Las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí le va la nota. Jesús cumplió la ley por medio de cumplir al pie de la letra sus justas demandas con su vida perfecta. Y que satisfara la maldición de la ley por medio de morir en la cruz. Porque de cierto os digo, declara la autoridad absoluta, que hasta que perezca el cielo y la tierra, significa que ser cambiado o pasar de una condición a otra, ocurrirán en la edad perfecta próxima, o ya sea en el milenio, hermano. Ni una J, la letra más pequeña del alfabeto hebreico, ni una tilde, acabado ornamental diminuto, las letras hebreas antiguas. Perecerá de la ley. Ninguna J, ninguna tilde va a perecer de la ley. Va a pasar primero el cielo y la tierra hasta que, ¿qué? Hasta que todas las cosas sean cumplidas. Nota. Precisamente la ley tuvo la intención de ser cumplida en Cristo. Y fue, de hecho, totalmente cumplida por Cristo. En su vida, muerte y resurrección. Con un Nuevo Testamento y nuevo convenio promulgado. ¿Se fija? Por eso le digo, la ley moral sigue siendo vidente, viva, y se aplica a nosotros, la ley moral. Toda la ley ceremonial fue cumplida con un solo sacrificio, que es Jesucristo. Y hoy día tiene usted pastores apostatándose al judaísmo. Muchos cristianos ahí que es que shalom, shalom, Shabbat. Yeshua ya Mashiach. Ya no le llaman Jesús, porque se enojan que uno diga Jesús. Que correctamente es Yeshua. Pues déjame leer algo real. En el hebreo, el nombre real de Dios es Él. Sí, Él. Él. Es el nombre correcto de Dios. Él. Elohim es plural de las muchas maneras que Dios se presenta al hombre. Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nisi. ¿Entiende usted? Pero lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo, que no permita que entre gente a predicar el judaísmo, ni el gnosticismo, ni las ciencias de la mente, ni la psicología, ni las filosofías. ¿A poco tanto sí dijo? Sí. Lea ahí en Colosenses 2:8. Y ahí le dice. Entonces dice el apóstol Pablo que le diga a ellos. Entonces vamos a leer la nota aquí. Ni presten atención a fábulas y genealogías sin término. Las fábulas judías y genealogías judaicas, por lo tanto, los falsos maestros eran judaizantes, quienes insistieron que la ley debería ser añadida a la gracia, a quienes no estimaban la cruz en absoluto. En cierto modo, eran muy semejantes a los maestros modernos de la palabra de fe. Ajá. ¿Entiende lo que está pasando ahí? Hoy día tenemos este movimiento gigantesco de la palabra de fe, que solo predican filosofías positivas. Nada más quieren hablar de promesas. Todo el mundo va al cielo. Así como lo dijo Joel Osteen y Kenneth Copeland, y Paul Crouch, y Benny Hinn, y Luis Palado, y Rick Warren, el de Una Iglesia con Propósito. Que el Papa era un hombre de Dios, que el Papa solamente predicaba el Evangelio, que él unificaba a la iglesia. No, señor. El Papa unifica a la iglesia que adora imágenes. El Papa no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. El Papa tiene que ver con la iglesia católica romana. Él es el líder de la iglesia católica romana. El Papa no tiene que ver nada con la iglesia cristiana.
La iglesia cristiana la estableció Jesucristo, con él mismo siendo la piedra fundamental y sus 12 apóstoles. Judas lo traicionó, después fue reemplazado por el apóstol Pablo. Donde en la Nueva Jerusalén estarán los nombres de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, incluyendo creo que a Pablo. Amén. Entonces dice Pablo aquí, ¿de quién está alertando Pablo a los cristianos? Aquí lo está alertando de los judaizantes. Y qué terrible, hermano, que hoy en día hay muchos pastores que se han vuelto a las raíces hebreicas y al judaísmo. Y todos aquellos que han vuelto a las raíces hebreicas y al judaísmo, dice la palabra de Dios que caen de la gracia. Ahí léalo en Gálatas 5:4 y lea Gálatas capítulo 3. Pero también en Romanos 10:4 nos dice el apóstol Pablo. En Romanos 10:4 nos dice de esta manera el apóstol Pablo. Bien sencillo. El buen entendedor con pocas palabras. Romanos 10:4 dice de esta manera. Vamos a leerlo ahí. Romanos 10:4. Aquí les va. Para los que no entienden. Romanos 10:4. Lo voy a leer desde el 1 al 4, más son 4 versículos. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. O sea, Pablo tenía la intención de que Israel se salvara, pero Israel no quería aceptar a Cristo. Los judíos no querían aceptar a Jesús ni su nombre, ni querían que se mencionara su nombre. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a la ciencia. Corresponde al tipo del conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿haciendo qué? Hello. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujeta a la justicia de Dios. ¿Por qué? Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Y qué entiende usted, hermano? Por el fin de la ley es Cristo. Que la ley ceremonial terminó en Cristo. Los sacrificios, el guardar sábados, los vestuarios, todas las ceremonias de la ley fueron vencidas, cumplidas en Cristo. A eso se refería a Cristo cuando dice que él no iba a cambiar ninguna jota, ninguna tilde de la ley hasta que todo esto fuera cumplido. Y el momento, querido hermano y hermana, que Cristo murió en la cruz de Calvario, derramó su sangre y murió en la cruz de Calvario, y él entregó a su espíritu y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Ahí él compró su salvación y mi salvación para darnos vida eterna. No hay que agregarle sábados, ni banderas, ni conciertos, ni discotecas, ni psicologías, ni filosofías positivas, ni ciencias de la mente, ni buenas obras, nada de eso. Tenemos que entender que nuestra salvación viene por gracia, por fe puesta en Jesucristo y solamente en Él. Fe puesta en aquel que murió por nosotros. No es en María, no es en un pastor, no es en un sistema religioso, no son en buenas obras, querido hermano, hermana. La vida eterna que Dios nos ofrece es por poner nuestra fe en Cristo y su obra redentora completa en la cruz de Calvario. Déjese de cuentos. Y por eso Pablo alertaba a Timoteo: diles que no anden enseñando diversa doctrina. Tenemos que predicar nomás sana doctrina. Y hoy en día usted tiene a la iglesia moderna predicando que es que liberación por banderas, echando fuera por demonios. De los mismos cristianos echan fuera demonios. Algo que no es bíblico, hermano. Un cristiano nacido nuevo no puede ser poseído por Satanás, porque somos templos del Espíritu Santo. Y déjeme leer una cosa: no puede morar Satanás a la par del Espíritu Santo en mi vida ni en su vida, hermano. Entienda eso. Entonces, ¿cómo andan en las iglesias liberando gente de demonios? Como decía un pastor el otro día, hasta se me hizo absurdo lo que estaba diciendo este pastor aquí de Odessa, que cuando usted empieza a alabar a Dios, empiezan los demonios a manifestarse en la iglesia. ¡Ah, qué tremendas cosas!, ¿verdad? Los demonios no quieren nada con Cristo, nada con los hijos de Dios. No quieren estar en la iglesia, no quieren oír palabra de Dios, no quieren oír alabanza que sale del corazón. Ellos odian esas cosas. No confunda usted a Satanás con hermanos carnales que nunca se han convertido. Es diferente, ¿ok? Es muy diferente. Amén. Porque los demonios tiemblan a la palabra de Dios. Y si usted predica la palabra de Dios de su púlpito y enseña la palabra de Dios, déjeme una cosa: los demonios no quieren ni pararse en su iglesia. Mucho menos estar presente en la hora de la alabanza. Pero la iglesia moderna quiere a fuerzas con la psicología moderna, el poder de la mente positiva, ciencias de la mente, crear su propia realidad, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen.
sacando la escritura fuera de contexto. Ahí en Romanos 4, Pablo no está hablando que Abraham llamaba a las cosas que no son como si fuesen. Lea la Biblia bien. Léala en contexto. En Romanos 4, Pablo está diciendo, Abraham puso su mirada, su fe en aquel. ¿Quién es aquel? A Dios, que llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe de Abraham estaba puesta en Dios, hermano. No en su habilidad de criar cosas con lo que él dice. ¿Qué mal le hacen estos pastores modernos a la iglesia y estos apóstoles y profetas? ¿Y qué mal le hace este movimiento de la palabra de fe a la iglesia? Haciéndoles creer un evangelio falso. Un evangelio de puras promesas, puro bonito, puro dinero, puro éxito, puro triunfo. Y si usted predica sana doctrina, no quiero escuchar eso, hermano, es que eso está muy antiguo, dicen. No, no está antiguo, lo que pasa es que usted está muerto. Usted está muerto espiritualmente, por eso aborrece la palabra de Dios. Por eso no quiere escuchar la palabra de Dios. Porque la sana doctrina lo molesta a usted, lo inquieta. Dice José Sáenz, el problema es que algunos tienen el espíritu de Saúl. El espíritu de Saúl, hermano, y el espíritu de Jezabel, y el espíritu de los judaizantes, y el espíritu de los psicólogos falsos, el espíritu de la ciencia falsa, el espíritu de todo tipo de mal. ¿Por qué? Porque cuando no hay Espíritu Santo en su vida, la verdad, entra basura, entra mentira, entra doctrinas de hombres. Por eso le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿cuándo? Partida Macedonia, para que requieras a algunos que no enseñen diversas doctrinas y ni presten atención a fábulas y genealogías sin término. El 5, hermano, dice, pues el fin del mandamiento es la caridad nacida del corazón limpio, no otra cosa, del corazón limpio, y de buena conciencia, de fe no fingida. Hello. Vamos a ver si leímos eso bien o no, hermanos. Pues el fin del mandamiento. ¿Cuál mandamiento? De que no ande permitiendo falsas doctrinas, diversas doctrinas, sino que predique solamente la sana doctrina. Más adelante se lo va a decir Pablo a Timoteo. Sana doctrina quiere decir la palabra de Dios tal y como está escrita, hermano. ¿Qué es una persona sana? Una persona que no tiene diabetes, no tiene alto colesterol, no tiene reuma, no tiene problemas cardíacos, no tiene defectos en la vista, en la mente. Eso es una persona saludable. Entonces, cuando Pablo dice que predicamos la sana doctrina, ¿a qué se refiere? La doctrina de la manera más pura que está escrita, hermano. No tenemos que estar agregándole filosofía positiva, psicologías, ciencias de la mente, el andar repitiendo las cosas que yo decreto, que yo declaro. Mejor cállese la boca, no esté hablando tonterías. Usted créale a Dios y crea su palabra y se acabó. ¿Para qué anda con cuentos? Predique la palabra como es, ¿para qué anda con cuentitos? ¿No le es suficiente a usted la palabra de Dios o qué? ¿Usted cree que la palabra de Dios no es capaz para libertar gente? ¿Usted cree que la palabra de Dios no es capaz para sacar un demonio de alguien si es que tiene un demonio? De uno no cristiano, obviamente, porque un cristiano no puede ser poseído por Satanás. Cuando una persona viene a Cristo y nace de nuevo, se entrega a Cristo de todo corazón y nace de nuevo, hermano, déjeme leer una cosa, el Espíritu Santo hace su morada en nosotros. Y ahí no va a estar un demonio ahí con el Espíritu Santo, uno en un lado del corazón y otro en el otro. No trabaja así, hermano, el asunto. Edúquese bíblicamente y aprenda la verdad. Amén. Dice aquí, a ver si leí bien, parece que no leí bien, a ver. Pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida del corazón limpio, limpio de pecado, obviamente, y de una buena conciencia y de fe no fingida. ¿A poco usted no sabía que había una fe fingida? Hay fe fingida como usted no se imagina, hermano. Y esta tiene que ser una fe importante. Hay una fe bíblica y una fe fingida. Aquí lo acabamos de leer. Y de una buena conciencia y de la fe no fingida. ¿No sabía usted que había una fe fingida? Por eso la gente hace mucho énfasis hoy en día, hermano, en la fe. Y nunca especifican el objeto de la fe. Por eso cuando yo hablo de fe y yo enseño fe, yo enseño bíblicamente que el objeto de la fe tiene que ser Cristo, su palabra, Dios. Porque cualquier otra fe es fe fingida. Aquellos que le adoran a Guadalupe, que le adoran a imágenes, están practicando una fe fingida que los lleva al infierno. Aquellos que creen que porque ellos repiten cosas bonitas se van a cumplir las cosas, están poniendo su fe, están practicando una fe fingida.
Los que dicen que ellos puedan crear su propia realidad, que ellos tienen poder con lo que hablan, lo que confiesan, lo que dicen para realizar las cosas en su vida. Fe fingida, establecida por este movimiento de la palabra de fe que la empezó. Y Emerson, Franz Anton Mesmer, alemán. Emerson, de Emerson College. E.W. Kenyon, Kenneth Hagin Sr., Kenneth Copeland. Y de ahí nacieron todos estos bebés en ese movimiento. Joel Osteen, George Myers, Frederick Price y todos estos predicadores modernos que no predican la verdad, no predican el evangelio, predican una fe fingida, una fe que parece bíblica pero no la es. Y lo único que Dios honra, la fe bíblica, la fe cuyo objeto es Dios, es Jesucristo, es su palabra, no filosofía humana, no obras, no pensamientos positivos, no ciencias de la mente, ni cristianismo filosófico, que es bajo el engaño que está la mayoría de la iglesia moderna. La mayoría. Porque existe tal cosa que una fe bíblica y una fe fingida. ¿Y qué es la fe bíblica? La fe cuyo objeto es Jesucristo. Fe en María, fe en un movimiento, fe en el bautismo en agua, fe en cualquier otra ceremonia, es fe fingida. El objeto de nuestra fe tiene que ser Jesucristo y su obra de redención completa, escúcheme bien, completa en la cruz de Calvario. El bautismo es una ordenanza bíblica y usted tiene que creer en Cristo y bautizarse, ¿ok? No estamos en contra del bautismo de ninguna manera. Pero el bautismo no causa nuevo nacimiento y el bautismo no perdona pecados. Es la sangre de Cristo que derramó en la cruz de Calvario que perdona nuestros pecados. Ni tampoco ande usando la sangre de Cristo para echar fuera demonios, usted en ignorancia tampoco. La sangre de Cristo no es para andar cubriendo los endemoniados y echando fuera los demonios. Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tendrás poder sobre el fuego enemigo. La sangre de Cristo fue derramada con un solo propósito, hermanos, de limpiar nuestros pecados. Y una vez que nuestros pecados son limpios, tenemos la autoridad de Dios para reprender demonios en el nombre de Jesús cuando es necesario. Yo le voy a decir a usted algo, hermano, que usted se va a quedar sorprendido. La mayoría de la gente en el mundo, de los casi 8 billones de personas que hay en el mundo, no están poseídos por Satanás. No crea usted porque alguien no es creyente, está poseído por Satanás. Eso no es cierto, eso no es correcto, hermano. Hay mucha gente endemoniada, sí, las hay. Pero aunque una persona no sea cristiana, eso no quiere decir que es endemoniada por un demonio. Están ciegos a la verdad. Son hijos de las tinieblas. No han creído la verdad, pero no están endemoniados. Entonces no ande usando usted la preciosa sangre de Cristo para andar cubriendo endemoniados. Arrepiéntase de esa blasfemia usted. Y entienda que la sangre de Cristo fue derramada con un propósito de perdonar nuestros pecados, de atonar por nuestros pecados. Los demonios salen en la autoridad del nombre de Jesucristo. Entienda eso bien. ¿Ok? Hay gente ahí que miran a un demoníaco que lo cubro con la sangre. ¿Por qué está loco usted o qué? El endemoniado se tiene que arrepentir. Arrepentirse de sus pecados, ser libre. Venir a Cristo, nacer de nuevo para que la sangre de Cristo pueda atonar por sus pecados. Hay otros también por ahí que andan ungiendo endemoniados con aceite. Tenga cuidado, hermano, aprenda la Biblia bien. Por eso, vaya a una iglesia que le enseñe la Biblia bien, o vaya a una iglesia que le estén enseñando puras cosas bonitas. Vaya a una iglesia que le va a ayudar a usted a confrontar los problemas. No vaya a una iglesia que le dicen que todo va a estar bonito, que todo va a ser color de rosa. Porque a la hora de la prueba, usted fracasa. Usted se enoja con Dios. Agarra rencillas contra Dios. Y culpa a Dios al último. Acepte todo el consejo de la palabra de Dios, como dice Pablo, como dice la Escritura en Hechos 20:27. Aceptemos todo el consejo de la palabra de Dios. No nomás lo que queramos. Pero hay fe fingida, ¿sí o no? Aquí lo dice la Biblia. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida del corazón. O sea, amor verdadero, no que le digan a usted que lo aman y ya lo andan difamando. Hay gente ahí que el otro día me dijo una persona ahí en Facebook es que me amaba, por eso me reprendía. Pero difamándome.
Y luego ya después me di cuenta que me andaba difamando en otra parte. Le digo, eso es amor, qué bonito amor, ¿verdad, hermano? Qué bonito que alguien diga que ama al pastor Pando, pero lo ande difamando. Si no está de acuerdo usted con mi doctrina, lo que predico es otra cosa, hermano, pero no lo tome personal. Que yo aquí no predico por nada de personal. Yo cuando le hablo lo que hizo E.W. Kenyon, Emerson, Copeland, Hagen, lo que está haciendo Joel Osteen, Creflo Dollar, todos esos hombres, cuando yo les hablo a ellos, Maldonado, Cash Luna, cuando yo les hablo de ellos, hermano, es porque están engañando a la iglesia. Y si usted ama a la iglesia, usted le va a decir, salgan de ese engaño. Usted no ama a la iglesia por guardar silencio. Es lo que dice la Escritura. 1 Juan 1:9. Que si alguien viene con otra doctrina y no trae la doctrina de Cristo, dice que no lo escuchemos, hermano. Que ni le permitamos en casa, ni le digamos Dios te bendiga. Porque el que lo hace, participa en sus malas obras. Si usted mira a los falsos maestros, si usted les manda dinero, si usted los escucha y usted promueve sus libros, usted está encubriendo doctrinas de demonios. Y en contra de Dios, obviamente, porque dice que no los debe recibir en casa ni decirles Dios te bendiga. Si usted le va a ir a hablar a una persona que trae falsa doctrina de Cristo, háblele, ministrele la palabra de Dios, pero no se una a sus movimientos tampoco, porque usted está pecando delante de Dios. Porque hay fe bíblica y fe fingida. Lo confirma el versículo 6. Voy a leer el 5 y luego el 6. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así es de que existe la fe fingida y es lo que estamos viendo en la mayoría de la iglesia moderna. Una fe fingida. Querer echar fuera demonios con banderas. Querer limpiar los aires con banderas. Que es que están liberando al espíritu con danzas, con prácticas de yoga. Un lucerío de todos colores porque cada color tiene un significado diferente. Que el verde significa esto, que el morado para meditar, que el rojo esto, que el blanco aquello. ¿Qué son estas? Doctrinas basadas en fe fingida. Doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Y como le digo, vamos a leer el 6. De lo cual desviándose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Toda esta gente que me contradice ahí en Facebook, hermano, y que tratan de decir que soy una persona de que mucho prejuicio y que estoy lleno de odio, dijo una persona por ahí, para acá y para allá. Déjenme decir una cosa, hermano. ¿Pablo estaba lleno de odio? Sí, cuando dijo que de los cuales desviándose algunos se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Quiere decir que enseñan algo en su iglesia, ponen prácticas en su iglesia que no son bíblicas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios. Van y leen un libro de Rebecca Brown y ahí andan echando demonios en todas las esquinas. Van y leen un libro de Rebecca Brown y ahí quieren nombrar a los principados. A todos los principados tiene que usted saber cómo se llama cada principado y a qué a qué principado pertenece cada demonito para que usted lo pueda echar fuera. Porque si usted no identifica el principado al que pertenece el demonio, nunca va a libertar a una persona. Hermano, déjese de cuentos, hermanos. Locuras de la gente. Enseñando cosas que ni ellos mismos entienden, hermano. Déjenme leer una cosa. Es mejor enseñar sana doctrina y echarse a todo el mundo de enemigo que estar llenando la iglesia con falsedad, prácticas diabólicas, prácticas que no vienen de Dios, hermano. Despiértese, estamos en plena apostasía, hermano. Iglesia, despiértese, estamos en apostasía. Uno volviendo al judaísmo, otro a las danzas paganas, otro a la música diabólica en los altares. Déjenme leer una cosa del rap music, hermano. Yo sé que ustedes dicen, pero que ustedes escuchan norteña, que ustedes escuchan mariachi y que ustedes escuchan bachata. Es que cada región tiene su estilo de música, hermano. Pero el espíritu, entiéndame bien, cristiano, para que le diga a usted a sus jóvenes, padre. El espíritu que hay detrás de la música rapera, hermano, es un espíritu diabólico. Y el de la música mundana también, es un espíritu mundano. Pero el espíritu que hay detrás de la música rapera es un espíritu de rebeldía, hermanos. La música rapera nació con un espíritu de rebeldía, oponiéndose a los policías, al gobierno, a la autoridad, a los papaces. Por eso los raperos mundanos se mantienen maldiciendo a la policía, a la autoridad, a sus papaces, a las dignidades.
Porque el espíritu que hay detrás de la música rapera, hermano, es un espíritu diabólico. Claro que la música norteña se usa para el mundo también. Pero la música, o no es ni música, el ruido rapero, hermano. El espíritu que hay detrás de ese ruido, de esa música, es un espíritu de rebeldía. Aún dentro de la iglesia, los jóvenes que usan la música rapera cristiana, aún son rebeldes. Y aún no se quieren sujetar a la palabra de Dios. Son rebeldes contra sus papás porque su espíritu no cambió de esa música. Por eso le digo, no debe haber música rapera en las iglesias, hermano. Una vez escuché a una persona que dijo que Dios le había hablado y le dijo que compusiera un canto rapero, música rapera. A ver, espérese, el Dios que es 3 veces santo, el Dios que habita en la santidad, el Dios que le interesa nuestra salvación, ¿es el Dios que le dijo a este cantante que le compusiera música rapera? No, hermanos, la gente no se convierte por métodos. La gente no se convierte por la música que les pone. La gente no se convierte con danzas de banderas, con discotecas. Cuando usted cree que se convierta alguien así, están persuadidos a que les gustó el movimiento que usted trae en su iglesia. Les gustó lo que usted está haciendo en su iglesia. Pero el día que usted les predica sana doctrina, la palabra como es se le van de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca se convirtieron. Llega Gabriel Swaggart a una iglesia, a una campaña, el hijo de Jim, el nieto de Jim Swaggart, el hijo de Danny Swaggart. Llega a una iglesia a predicar a un grupo de jóvenes y tenían música del diablo y como discoteca en la capilla de los jóvenes. Y toda la noche orando, Gabriel Swaggart le dijo al Espíritu Santo, dile a esta iglesia que eso no me agrada. Dile a esta iglesia que esto no es de mí. Que yo no estoy detrás de ese movimiento. Y dice Gabriel Swaggart, hermano, que luchó en su espíritu. Porque naturalmente, ¿qué va a hacer si le dice usted a la gente que la música rapera es del diablo? Que el espíritu que hay detrás de la música rapera es diabólica. Un espíritu de rebeldía. Y esas discotecas y esas danzas de banderas que es que libertando los aires, que es que reprendiendo demonios con banderas, hermano. Por favor, déjese de tonterías. Y llega Gabriel Swaggart, empieza a ministrar. Y le dice al pastor de jóvenes, tengo que darte el mensaje que Dios me dio para esos jóvenes. Y los exhortó. Y les dijo que sacaran eso de la iglesia. Que sacaran ese lucerío y esa música diabólica de la iglesia. ¿Y sabe qué hicieron los casi 300 jóvenes que tenían ahí? ¿Sabe qué hicieron los 300 jóvenes que tenían ahí en ese supuesto servicio de gente convertida? Se levantaron y se fueron y quedaron unos poquitos ahí nomás. Porque el espíritu que hay detrás de la música rapera es un espíritu rebelde. Por eso molesta la música rapera cuando usted la escucha. Por eso usted escucha esos ritmos. Son ritmos diabólicos, hermano. De las tribus de África. El espíritu del cual nació la música rapera es un espíritu de rebeldía. Por eso aún los jóvenes que se llaman cristianos, si usted les dice que la música rapera no es de Dios, se le echan encima y se le van de la iglesia. Dice José Sáenz, yo he escuchado, hay que predicar el evangelio verdadero. ¿Cuál es ese evangelio? El evangelio verdadero, hermano, es aquel que está en la palabra de Dios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las 14 epístolas de Pablo. El problema no es lo que predican, hermano. El momento es la aplicación que le da y le dan una interpretación que no es. Por eso el evangelio verdadero o la sana doctrina es predicar el evangelio tal y como está escrito. El Nuevo Testamento que cumple el pacto de la ley y el pacto de la fe. Eso es predicar el evangelio. Que Cristo es el cumplimiento de la ley, que Cristo es el cumplimiento del pacto abrámico, que Cristo perdona pecados, que su sangre nos limpia de pecados, que Cristo nos da vida eterna. Eso viene siendo el evangelio verdadero. Y estamos en apostasía, como dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué Pablo habla aquí de la fe fingida? Porque existe tal cosa que la fe fingida. Dios bendiga al hermano Noé Ramírez allá no, anda en ruidoso el hermano. No, hombre, hay dinero. Hermano Noé Ramírez, Dios me lo bendiga, hermano Noé Ramírez, nos está escuchando desde Ruidoso, Nuevo México, amén. Dice que Ruidoso es muy ruidoso, hermano, no sé si será cierto o no. Dios me lo bendiga, pero qué bueno, hermano, que hizo tiempo para escuchar la palabra de Dios en esta mañana, amén. Hermanos, estamos en la apostasía, hermanos. Las últimas cartas de Pablo a Timoteo eran para ayudar a la iglesia a salir de la apostasía y del engaño, ¿ok?
Así es de que no lo tome personal cuando yo le hablo lo que le hablo, hermano. Cuando yo le hablo un tema, hermano, créame lo que yo ya lo estudié. Cuando yo le digo que esas danzas de las banderas son paganas, es porque son paganas. Lo ofrecían los chinos y en los carnavales en Centroamérica. Las danzas de banderas son adoración a sus dioses paganos. No podemos agarrar una escritura aquí y allá, sacarla de contexto y decir que las danzas de banderas libertan gente. Es más, uno de ellos ha llegado hasta el punto, uno de los maestros de estas banderas ha llegado hasta el punto de decir que si usted no tiene banderas en su iglesia, usted no está bajo la cobertura del Espíritu Santo. Hasta eso han llegado, hermano. Hasta eso han llegado. Por eso le digo, yo sé que no le gusta que le diga esto, pero las danzas de la bandera no tienen parte ni suerte en los altares del Señor. No tienen. Especialmente cuando se les dan esta indicación. Yo le dije una vez, hermano, una vez fui a un evento allá en Ojinaga de Cielos Abiertos. Y estaba el grupo ahí cantando y luego cuando empezaron a predicar, miré a una persona, una mujer, vestida de blanco, que caminaba de orilla a orilla y luego hacía este movimiento así, del medio del corazón para afuera, que es un movimiento del yoga, hermano. Ese movimiento de las manos en el corazón y abrirlas así. Es un movimiento del yoga que significa que están atrayendo las aguas cósmicas, o sea, las energías cósmicas de los cosmos a su corazón. Y esta persona hacía eso, vestida de blanco, y yo no le voy a decir el nombre de la persona porque no es un ataque personal, pero esta persona, yo detecté lo que ella estaba haciendo, la mayoría de la gente no. Ella estaba limpiando los aires de demonios, por eso hacía esa práctica, esa maniobra ella. Mi pregunta es, ¿dónde está eso en la Biblia, hermano? ¿Dónde está la base bíblica para estas cosas que la iglesia quiere practicar? No existen tales bases bíblicas, porque son una fe fingida, de la cual desviándose algunos, se refiere a errar al blanco. En otras palabras, desviándose de la cruz, se apartaron a vanas pláticas, habladuría, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y para la otra semana vamos a tocar el versículo 8, dice, sabemos que empero que la ley es buena, si alguno la usa, se usa legítimamente. Note lo que dice legítimamente. Y vamos a estar hablando del otro aspecto de la ley. Pero estas son las advertencias que le da Pablo, hermano, a la iglesia primitiva cuando se estaba apostatando de la iglesia. En medio de la apostasía, Pablo habla de estas cosas. Y la iglesia tiene que dejar todas estas prácticas de la psicología, la ciencia de la mente positiva. Tanto concierto, luces de colores, porque significa una cosa cada luz. Banderas, que es que para liberación. Y necesita la iglesia sacar los libros de Rebecca Brown, Mary Kay Baxter y todos estos ex satanistas y ex brujos. Qué bueno que se conviertan a Cristo si es que se convierten, hermano. No se pierda la hora de venir el lunes, lo voy a estar hablando profundamente de esto. Satanismo y brujería detrás de los púlpitos. Le voy a estar hablando de este tema el lunes. No se lo pierda porque es importante. Pero note usted en la Biblia, cuando se convirtió Simón, el mago supuestamente se convirtió. Dice que se había convertido y se había bautizado. Pero después quería comprar el don del Espíritu Santo por dinero. Y lo reprendió Pedro, perezcas tú con tu dinero. No le dijo, Simón, te amo, yo sé que eras brujo, pero Simón, te hablo porque sobre todo la caridad es importante. Porque yo puedo dar mi cuerpo en sacrificio o yo puedo hacer lo que quiera, pero Simón, si no tengo amor, nada soy. No le dijo eso Pedro, le dijo, perezcas tú con tu dinero. Porque has pensado tú que las cosas, los dones de Dios se compran con dinero. Y es lo que pasa mucho en las iglesias hoy en día, vendiendo los dones. Andaba un loco el otro día desjuiciado, que es que él tenía 10 ángeles que lo cuidaban y querían vender sus ángeles por una ofrenda. A eso ha llegado, hermano. Pero no tiene una cosa que cuando reprendió, que dice que Simón había creído y se había bautizado, pero aún quería comprar el don de Dios con dinero. O sea, no estaba convertido el hombre. Nomás estaba arrepentido y bautizado, pero nunca se convirtió. Ahora dígame usted una cosa. ¿Lo pusieron a predicar? ¿Le dieron el púlpito a Simón? Cuando toda aquella gente en el libro de los Hechos se convirtió a Cristo, hermano, que eran ex brujos, ex satanistas en los tiempos de Pablo, de los apóstoles. Dice que juntaron todas sus ouijas ahí, todas sus tablas de adivinación, sus libros,
Y los quemaron, pero nunca le dijeron, vénganse todos ustedes, brujitas y brujos, a dar testimonio en la iglesia. Vénganse todos ustedes a dar testimonio en la iglesia, a predicar. No, porque no se le debe dar el púlpito a los ex brujos y a las ex brujas, porque siguen enseñando a la iglesia por caminos de error. Y usted tiene una iglesia engañada que todo lo que saben hablar es demonios. Demonios donde quiera miran demonios. Demonio aquí, demonio allá, demonio en esto, demonio en los plátanos, demonio en la tele y demonio donde quiera. Y que cuando empiezas a alabar, dice un pastor aquí, cuando empiezas a alabar a Dios, en la iglesia empiezan los demonios a manifestarse. Por favor, hermano, ¿qué está haciendo usted con una iglesia llena de demonios? ¿Qué no está convertida la gente que va ahí o qué? Porque un mundano no puede alabar a Dios, ni lo va a hacer. Cuando va un mundano a la iglesia, hermano, ellos están muy serios nomás ahí. Ellos no quieren ni aplaudir. Así es de que, hermanos, entendamos el consejo de Dios. Estamos en apostasía, tenemos que apartarnos de la apostasía. Cristo viene pronto. Debemos contender por la fe y predicar solamente sana doctrina, dijo Pablo a Timoteo, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchan. Y más allá vamos a estar estudiando eso, hermano. Pero estamos en las epístolas, en la primera Timoteo, segunda Timoteo y en Tito.